Hola, buenas noches. La pelea entre la alcaldesa mayor Claudia López y el presidente Gustavo Petro está tomando otros niveles. La alcaldesa mayor le está reclamando al jefe de Estado por los 161.000 subsidios o transferencias monetarias, como lo quiera llamar, que el gobierno ya no le está girando a igual número de familias aquí en Bogotá. La alcaldesa mayor le dijo a Red Más Noticias que es muy lamentable y muy triste que eso esté ocurriendo justamente en el gobierno que habla del cambio. La alcaldesa Claudia López aseguró este jueves que el propio presidente le notificó que sí sabía del no giro a 161.000 familias en pobreza en Bogotá. Yo sí lamento mucho que el gobierno del cambio, el popular, el del presidente Petro, haga menos por las familias en pobreza de Bogotá de lo que hacía el gobierno del presidente Duque. Yo creí honestamente que era que el presidente no sabía. No, y me contestó que sí sabía. Y que no les importa, y que le parece que lo que daban antes era una limosna. Sí era poquito, presidente Petro, 160.000 pesos es poquito, pero usted les da 0. El presidente, por su parte, explicó en su cuenta en X que desde el año pasado había anunciado que el proyecto de ley de presupuesto presentado por el expresidente Duque no tenía más transferencias derivadas de la política anti-COVID porque estas terminaban el 31 de diciembre del año pasado. Ante el hecho comenzó una nueva política de transferencias que no reparte pequeñas cantidades entre mucha gente, limosnas que no lograron disminuir la pobreza en Bogotá ni en Colombia, sino una renta que garantice salir de la pobreza, $500,000 mensual, y se ubica en madres cabeza de hogar de niños menores de edad. La alcaldesa explicó que el subsidio le significaba a cerca de 500,000 de personas en pobreza extrema en la capital tener mensualmente para pagar el mercado y el arriendo. El esfuerzo enorme que hizo el gobierno del presidente Duque y la alcaldía para que la gente recibiera la transferencia, que es modesta, yo no digo que no, entre 160.000 pesos y 500.000 pesos mensuales, dependiendo del tamaño de la familia. A más número de miembros de la familia, más platica; a más pobreza, más platica. Esa combinación de ingreso solidario e ingreso garantizado de Bogotá sacó a 529.000 bogotanos de la pobreza. Laura Sarabia, directora del Departamento de Prosperidad Social, también entró en la discusión. En Bogotá, en 2022 se atendieron 42 familias con una inversión de 34.000 millones. Este año, Prosperidad Colombia ha atendido a 84.000 familias con una inversión de 60.000 millones, la cual aumentará en los meses restantes del año. Se ha duplicado la inversión y el número de las familias beneficiadas. López afirmó que el distrito se enteró del tema en julio y que desde ese momento se empezaron a tomar medidas. Hicimos una colecta entre varias entidades del distrito, el distrito asumió el giro de ingreso garantizado a esas 161.000 familias, tranquilas. Nosotros desde septiembre de este año les estamos girando su ingreso mensual para ayudarles a su mercadito, a su arriendo, para que no caigan en pobreza. Para el gobierno, la pobreza en la ciudad se derrotará con crédito productivo a la economía popular y con la actual política de empleo. Y esto se conoce justo cuando el presidente de la República anuncia que va a hacer una jornada en Bogotá grande la otra semana. Una jornada que algunos dicen que es una jornada que coincide con un mes antes de las elecciones a la alcaldía de Bogotá. Sí, señor. Pues miren, las calles se le ha empezado a denominar a esto que va a pasar como la toma de Bogotá, 28 y 29 de septiembre. Del presidente, un mes antes de las elecciones. Le han puesto como nombre el gobierno con el pueblo. Van a estar en la localidad de Kennedy, de Engativá, también de Bosa, con buena parte del gabinete. Primero va a haber un consejo de seguridad porque se va a desarrollar por etapas, pero también dicen que van a socializar con la gente el Plan Nacional de Desarrollo. Y es que a menos de un mes de las elecciones regionales por las alcaldías y gobernaciones del país, el presidente Gustavo Petro realizará durante 2 días una toma en Bogotá. Esta será el próximo 28 y 29 de septiembre, la cual ha llamado el gobierno con el pueblo y se adelantará en las localidades de Kennedy, Engativá y Suba. El mandatario y su gabinete ministerial realizarán esta toma en Bogotá para dar a conocer su plan de gobierno y tener acercamientos con los ciudadanos. Los ministros expondrán los puntos claves del Plan Nacional de Desarrollo. La toma en Bogotá tendrá un formato similar a lo vivido en La Guajira en junio, cuando el gobierno en pleno se trasladó por una semana a esta zona del país y decretó estado de emergencia.
En la primera jornada se hará un consejo de seguridad y un diálogo popular. Al día siguiente serán 2 eventos más con los ciudadanos. Todo esto viene acompañado de la conformación de mesas para elegir a los líderes que serán interlocutores. Y es que frente a este encuentro, la toma por Bogotá llama la atención que este tipo de eventos se haga faltando solo un mes para las elecciones. Y en el caso específico de Bogotá, algunos sectores han tomado este encuentro como un apoyo directo del gobierno del presidente Gustavo Petro al ex senador Gustavo Bolívar, candidato del Pacto Histórico. Por eso consultamos con algunos analistas si creen que hay una evidente participación en política con el fin de favorecer al candidato del gobierno. Tiene mucho más que ver con la autonomía que deberían tener los movimientos sociales y el debido distanciamiento frente a las diferentes dinámicas ideológicas y partidistas. Esto dado que los movimientos sociales son un poder ciudadano o deben ser un poder ciudadano autónomo. Lo que no creo que sea oportuno es que lo hagan con los alcaldes locales salientes de Bogotá y también con la alcaldesa saliente. Sería prudente que para evitar suspicacias, el gobierno nacional hiciera este tipo de actividades, pues comenzando el año, cuando hay nuevas autoridades en las alcaldías locales a donde quieren ir y también en la alcaldía distrital de Bogotá. Estos espacios serán después de la marcha que en reiteradas ocasiones a través de la red social X, el presidente ha venido convocando para el próximo 27 de septiembre. Bueno, aquí tenemos una pelea con el alcalde, la alcaldesa mayor y el presidente de la República, Mauro, buenas noches, en donde yo considero que sí le asiste algo de razón a la alcaldesa mayor, porque esas personas que recibían 169.000 pesos, que se sabe que es poquito, pero por lo menos recibían algo, y ahora no están recibiendo nada. Del otro lado, la lógica del presidente dice, no vamos a dar tan poquito, vamos a dar 500.000, vamos a dar más plata a la mitad de las personas, para que ellas reactiven la dinámica económica. Creo que es algo pretencioso y creo que los que dejaron de recibir son los que están llevando, los que están pagando el plato roto, porque esa es la diferencia entre comer y no comer. No, pues sin duda, pero ¿saben que hay algo paradójico aquí? Porque bueno, por un lado se habla de una toma a Bogotá que pues están en todo su derecho de hacerlo desde el gobierno, pero sí es mucha coincidencia que se haga un mes antes de las elecciones. ¿Será política? No, queda como ese tufillo que puede ser política. Entonces, por un lado se interesan en ir a acercarse a la gente un mes antes de las elecciones, pero por otro descuidan este tema del ingreso solidario, bueno, ahora renta ciudadana, que usted sabe que es algo que cobra la gente. No le están cumpliendo a la gente porque uno creería que la alcaldesa tiene las cifras en la cabeza. Entonces a una Bogotá que fue la que eligió al presidente. Entonces le cree uno a la alcaldesa cuando dice, mire, esto no está pasando y nos tocó hacer colecta. Entonces es paradójico una situación con la otra. Muchas inquietudes genera esta denominada toma de Bogotá, sobre todo teniendo en cuenta que originalmente el gobierno tenía previsto para las próximas semanas ir el gobierno, alrededor del presidente Petro, por supuesto, ir al Pacífico, a la zona suroccidental del país, que entre otras cosas bastante bien le iría el que llegara el presidente, sobre todo después de los hechos de violencia que se han presentado en las últimas horas en esa región. Pues bien, de manera intempestiva y de manera bastante improvisada, hay que decirlo, hicieron el cambio de planes y van a tener esta toma de Bogotá en distintas localidades de la ciudad, justamente, no para llover sobre mojado, en la antesala de las elecciones presidenciales, de las elecciones para el alcalde o la magistratura de Bogotá. Y en ese sentido yo creo que hay dos observaciones. Una tiene que ver con la primera parte de nuestra nota. La observación que tiene que ver con la primera parte de nuestra nota es la que se refiere a que el gobierno, si su pretensión es buscar aumentar el caudal y la favorabilidad de Gustavo Bolívar en el proceso electoral, pues no le viene nada bien esta pugna que ha generado con la alcaldesa de Bogotá, porque palabras más, palabras menos, la alcaldesa de Bogotá dice 160.000 familias se quedaron sin una plata por cuenta de decisiones del gobierno. Entonces el gobierno va a hacer estas reuniones en distintas localidades de la ciudad cuando hay muchas familias de esas localidades que se quedaron sin ingreso por cuenta de decisiones del gobierno. Creo yo que no sería una muy buena estrategia desde el punto de vista de la búsqueda de votos. Pero vamos más allá. ¿Por qué esa decisión del gobierno? Ojo que se puede estar replicando en otros lugares del país. El ingreso solidario, el que se instauró durante la pandemia, que significaba 160.000 pesos por hogar,
iba orientado a un poco más de 4 millones de hogares, un poco más de 4 millones de hogares. La renta ciudadana que se instaura con el nuevo gobierno va a 3,3 millones de hogares, es decir, que casi 1 millón de hogares en todo el país están en la misma situación en que están estos 160.000 hogares en Bogotá. Sí, es cierto, se sube de 160.000 pesos a medio millón de pesos y va principalmente orientado a hogares que tienen como cabeza de familia una mujer, pero ese aumento de las cuantías significa una menor cobertura y esa menor cobertura pasa factura política, la va a pasar seguramente en Bogotá, la va a pasar en los otros lugares del país, porque acuérdense ustedes, se está reduciendo o se está eliminando ese ingreso para casi 1 millón de hogares en el país, por lo tanto muchos otros estarán en las mismas. Y ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿será que el gobierno, haciendo esa toma improvisada de Bogotá, dicen algunos que apoyando la candidatura de Gustavo Bolívar, aunque hay de que se le salga una palabra en tal sentido al presidente, inmediatamente entra a violar la ley, a violar la norma por estar participando en política, pero digamos que empiece a decir, bueno, se va a ofrecer una plata aquí o se va a hacer una cosa allá y más allá, ¿será que eso puede alcanzar para que Gustavo Bolívar derrote lo que dicen las encuestas? Gustavo Bolívar, palabras más, palabras menos, no ha pasado de 20 puntos de favorabilidad. Para ganar en primera vuelta tendría que sacar más de 40% de los votos y sacarle 10% al segundo. Y en segunda vuelta es virtualmente imposible que con una favorabilidad de 20% a estas alturas pueda ganar en segunda vuelta. Entonces creo que la pólvora está mojada y creo que el riesgo es grande, sobre todo en este contexto de una disputa por la reducción de los subsidios a 160.000 familias en Bogotá. Seguimos, otra licitación que se le cae al gobierno del presidente Petro. Ya sabíamos lo que pasó con los pasaportes. En las últimas horas se conoció que Migración Colombia, también de Cancillería, por los lados de Cancillería, canceló el proceso de licitación de las cédulas de extranjería, donde solo hay 2 referentes, Paula, sí, y uno de ellos es Thomas Gregg & Sons, que también hace parte de esos oferentes de toda esta licitación que se ve bastante enredada por los lados de los pasaportes. Pero bueno, en esta ocasión fueron justamente los que están participando allí, esos oferentes, los que hicieron las observaciones de temas, de tiempos, de requisitos que se están exigiendo, pidieron más plazo. Desde la Cancillería dijeron que eso no se podía conceder, pero el hecho es que se enreda otro proceso que es muy importante para el país. Una nueva polémica llega al gobierno. Ahora Migración Colombia ha optado por cancelar el proceso de licitación que había sido previamente anunciado para la elaboración de cédulas de extranjería. El secretario general de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, actuando como ordenador del gasto con base en las facultades delegadas mediante Resolución 0942 de 2013, decide dar por cancelado el proceso de licitación pública número 005 de 2023. ¿Pero por qué se produce el proceso de cancelación de la licitación de las cédulas de extranjería? La cancelación se debió a las observaciones y preocupaciones expresadas por los interesados. El plazo previsto por la entidad para que el futuro contratista realice la implementación para la producción y personalización de cédulas de extranjería es insuficiente para solventar todos los aspectos técnicos y tecnológicos que dicha implementación implica. Y es que teniendo en cuenta este argumento, la entidad tomó la decisión de cancelar el proceso, advirtiendo que otorga un tiempo mayor al previsto. La concesión de un término mayor al previsto, dada por la proximidad de cierre de la vigencia 2023, indefectiblemente derivaría en el riesgo de no poder imprimir cédulas de extranjería con cargo al nuevo contrato, poniendo en riesgo la continuidad de la prestación del servicio. Cabe recordar que el valor del contrato era de 2.868 millones de pesos, con una vigencia de 13 meses de servicio. Y es que ni cédula de extranjería ni pasaporte tendrían los colombianos. Y es que hace tan solo una semana el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, declaró desierto el proceso de contratación, debido a que Thomas Gregg & Sons era el único proponente. Y sobre esto, el presidente Gustavo Petro, a través de la red social X, se pronunció. La misma empresa que hoy saca los pasaportes es la que los sacaba en el pasado gobierno, pero no permitiría licitaciones dirigidas a un proponente. O compiten, y todo funcionario tiene mi mensaje. No se trata de suspender licitaciones buscando que el tiempo nos acorrale para escoger al único proponente. Y es que Thomas Gregg & Sons, la empresa que ha tenido este contrato en los últimos 17 años, fue el único oferente que cumplió con los requisitos establecidos. Y sobre esto, el mandatario también fue enfático en señalar que no se trata de suspender las licitaciones buscando que el tiempo se acabe y por lo mismo escoger al único proponente que haya.
Las licitaciones con un proponente se declaran desiertas y se inicia de nuevo el proceso quitando las fallas que impiden la competencia. En este gobierno no se permite la corrupción. Y es que en medio de esta nueva suspensión, la Procuraduría General de la Nación realizó una visita a la Cancillería por la suspensión de la licitación de pasaportes, con el fin de recoger elementos que les permitan establecer si en el trámite se cometió alguna falta. Una visita de inspección judicial disciplinaria para recoger elementos materiales de prueba de evidencia respecto de la licitación 01 de 2023 que en el tema de los pasaportes. Vamos a recoger todo lo que tiene que ver con la suspensión de esa licitación, con la declaratoria de desierta de la misma y todo lo que tiene que ver con la urgencia manifiesta que se produjo con relación a la misma. Bueno, o compiten, dice el presidente, y justamente horas después de que él entregara este mensaje a través de redes sociales, conocemos que se cancela otra licitación más, ya lo decíamos, pues muy importante para el país, el tema que tiene que ver con las cédulas de extranjería. Preocupante, yo no sé si a mediano o largo plazo, pero preocupante, porque si estos procesos no se destraban, imagínense el embudo que puede empezar esto a causar. ¿Usted ya revisó las hojitas que le quedan a su pasaporte? Por fortuna, ¿cuántas le quedan? No, por fortuna todavía tengo varias, porque como bueno, trabajo, no puedo viajar tanto. Por ahora tranquilo, igual tampoco íbamos a viajar. Sí, no, pues igual no íbamos a viajar. Acabo que ni quería. Pero venga, Mauricio, aquí dice el mensaje del presidente lo que dice Paula, o compiten. Ahí entiendo. Pero después dice, y todo funcionario tiene mi mensaje, no se trata de suspender licitaciones buscando que el tiempo nos acorrale para escoger al único proponente. Eso es como medio jalón de orejas al canciller, ¿no? De acuerdo a lo que hizo la Cancillería originalmente con el tema de los pasaportes, que ahora se replica de manera más o menos análoga en el caso de las cédulas de extranjería. Pero ojo, empecemos por hacer una aclaración. El presidente dice que no se otorgarán licitaciones en las que haya un solo proponente. La ley colombiana lo permite. La ley colombiana permite que si se abre una licitación hay un solo proponente, ese proponente cumple con los requisitos y es idóneo, pues se puede otorgar esa licitación, se puede asignar esa licitación. Por lo tanto, primer punto, creo que el presidente está yendo contra la ley colombiana en ese caso con ese pronunciamiento. No obstante lo anterior, lo que sí querría uno es que en un caso de los pasaportes, en otro caso las cédulas de extranjería, aunque haya uno o dos o varios proponentes, no estén direccionadas las licitaciones, no tengan unos requisitos que vayan más o menos con nombre propio. ¿Y a qué me refiero yo con eso? Recordemos el caso de los pasaportes, que lo tenemos muy fresco y es el que da lugar por efecto dominó a la caída de la licitación de las cédulas de extranjería. En el caso de los pasaportes, había por lo menos 3 requisitos que hacían que tuviera una ventaja Thomas Gregg & Sons. Un primer requisito que era medio absurdo, y ahora ya les voy a aclarar por qué digo que medio absurdo, y consistía en que el proponente, el que se presentara en la licitación, tenía que presentar una muestra de un pasaporte tal cual lo otorgaría posteriormente. Eso quiere decir hacer todo un montaje de infraestructura, de pruebas, de archivos, de impresión, etcétera, etcétera, para presentar una prueba de un pasaporte tal cual lo haría posteriormente. ¿Quién tiene la ventaja en ese caso? Pues el que viene haciendo los pasaportes. Número 2, el plazo de la licitación, lo hemos dicho en sesiones anteriores, en emisiones anteriores del noticiero, era demasiado corto. Y en esa brevedad del plazo, pues ¿quién se favorecía? El que venía haciendo los pasaportes. Esas dos cosas, además, fueron señaladas por una consultoría que contrató la Cancillería originalmente con la OASI. ¿Qué es la OASI? La Organización de Aviación Civil de todo el mundo, Organización Internacional de Aviación Civil, que dijo efectivamente el plazo es corto, efectivamente es absurdo pedir una muestra de un pasaporte. Y no obstante, tener esa consultoría y los resultados de esa consultoría de la OASI la guardaron y no la tuvieron en cuenta a la hora de abrir la licitación. Por lo tanto, la licitación llegó en la recta final con unas condiciones que eran claramente favorables al que estaba adentro, llámese como se llame, en este caso es Thomas Gregg & Sons, pero al que ya estaba haciendo sus tareas. Y eso quiere decir, o dio pie más bien, a que esa licitación tenga una demanda en este momento. Existe una demanda desde el punto de vista legal contra esa licitación.
Eso se podía estar replicando en el caso de las cédulas de extranjería por la brevedad del plazo. Una vez más, la brevedad del plazo favorece al que viene haciendo ciertas cosas en el país, al que tiene cierta infraestructura en el país, etcétera, etcétera, y no al que entra a competir. Y ese es el argumento justamente que se esgrime, que se invoca para acabar con esta licitación. Por lo tanto, uno, no es cierto que la legislación colombiana no permita una licitación con un solo postulante. Dos, lo que sí es cierto es que no es conveniente que haya licitaciones cuyas características van favoreciendo al que ya viene prestando un servicio, porque eso no permite que otros entren. Tras una reunión de bancada del Pacto Histórico, aclaró su relación con la que fuera la empresa de un piloto que se entregó por cargos de narcotráfico en los Estados Unidos. Explicaron que Carlos Restrepo, el implicado en todo esto, se desvinculó de esa compañía en 2019 y que la comparecencia que hoy está haciendo ante la justicia norteamericana nada tiene que ver con el partido político. El Pacto Histórico salió a explicar su vínculo con la Sociedad Aérea de Ibagué, cuyo ex representante legal se entregó en Estados Unidos por el caso de la droga incautada en San Andrés con más de 400 kilos de cocaína. Por orientación del Fondo Nacional de Financiación Política adscrito al Consejo Nacional Electoral, se tomó la decisión de prorratear los gastos totales de la campaña entre los 20 primeros candidatos y candidatas de la lista al Senado del Pacto Histórico. En segundo lugar, se contrató a la firma Sadisas S.A. con representación legal del señor Eduardo Restrepo. Es decir, no se contrató en ningún momento un piloto particular, sino una empresa legal. Aclararon que el llamado narcopiloto sí estuvo vinculado a esa empresa, pero renunció en 2019 y que su comparecencia ante la justicia en nada tiene que ver con el Pacto Histórico. A partir de ese momento no tiene ninguna figura al interior de la empresa. En segundo lugar, no es cierto que el señor Carlos Eduardo Restrepo Osorio tenga un acuerdo de colaboración con la DEA o con el FBI para entregar información relacionada con ingresos a la campaña Petro Presidente o a la campaña al Senado de la República del Pacto Histórico. Por el caso de la narcoavioneta de San Andrés, había sido salpicado el esposo del artista Alejandra Azcárate, quien hoy recordó los ataques que sufrió. Así como varios medios y particulares se encargaron de hacer una feria con mi nombre para vender contenidos falsos y amarillistas, ojalá tengan ahora no la decencia sino la elegancia ética de informar como corresponde la verdad sobre la tal avioneta que me achacaron y por la cual arrasaron a mi familia. Aquí se las dejo. Otros partidos políticos también habrían utilizado los servicios de esta empresa de Ibagué. La representante Catherine Jubinao y la fiscal Angélica Monsalve protagonizaron un duro choque por cuenta de un audio de la congresista que se filtró en redes sociales. Jubinao acusó a Monsalve de grabarla ilegalmente, pero la fiscal se defendió y mostró el video que fue grabado de manera consensuada con la representante. Mejor dicho, aquí está la historia. Un audio que se volvió viral en redes sociales desató un rifirrafe entre la representante Catherine Jubinao y la fiscal Angélica Monsalve. La congresista acusó a la fiscal de supuestamente haber filtrado el audio que según ella se grabó ilegalmente. Para llegar a mi domicilio y sin mi permiso, violando mi derecho fundamental a la intimidad, violando las comunicaciones y violando mi buena fe, me grabó sin mi consentimiento. La representante incluso anunció acciones legales contra la fiscal por este hecho. Que interpondré todas las acciones legales que quepan, de índole penal y de índole disciplinario, porque no es posible este abuso de poder, no es posible este asalto a la buena fe de otro ciudadano, que en este caso soy yo, porque la conversación de usted y mía ni siquiera se dio en el marco de que yo fuera congresista. Y contó los motivos que, según ella, llevaron a la fiscal a supuestamente editar el audio. Para ser ternada como fiscal general, que fue algo que la fiscal Monsalve me dijo en esa conversación en mi casa, que ella quería ser ternada a fiscal general, que el gobierno de alguna manera no le estaba prestando atención, inclusive me habló mal del presidente Petro, que la había dejado plantada. Monsalve negó las acusaciones de Jubinao y publicó el video que contenía el audio que salió editado en redes sociales. Quiero cualificar el servicio parlamentario, o sea, que esa vaina sea una cosa pro,
O sea, que la gente diga, wash. Y para eso necesito hacer 2 cámaras y 2 senados. Esto es 16 años como parlamentaria. ¿Y después? Justo después me quiero ir a una isla. En diálogo con Red Más Noticias, la fiscal explicó el contexto en el que se grabó el video. Y ella llegando a mi casa, ella me dice que le haga un video porque ella es mi fan y que ella me quiere expresar a mí todo lo que ella va a hacer como parlamentaria. Entonces, ahí se ve claramente que ella sabe que se le está haciendo porque ella misma lo pide. Y aseguró que no fue ella la que editó el audio. Yo no he filtrado nada. Ella dice que es un audio, está mintiendo. Yo ya probé que está mintiendo. Entonces ella, es que es algo infantil lo que hace. O sea, pelear por alguien que yo no sé, que a lo mejor filtró ella misma. Además, negó que haya estado detrás de ser ternada para fiscal. Así que además diga que el presidente Petro me dejó a mí, me dejó plantada. O sea, yo nunca hablo del presidente Petro. O sea, jamás. Sí. Que además respeto, porque es el presidente de la República, que merece respeto, tiene la dignidad de ser presidente. El rifirrafe llegó a oídos del presidente Gustavo Petro, quien terció en la polémica. Este mensaje que reproduce la representante Jubinao es un exabrupto. Me parece reprochable que a un congresista lo graben. A mí me interceptaron mis comunicaciones por lustros, pero decir que mi gobierno hace lo mismo es una simple calumnia. La congresista Jubinao insistió en que manipularon los audios. Red Más Noticias buscó a la representante para conocer su versión tras el video que publicó la fiscal, pero no obtuvimos respuesta. Bueno, vean ustedes estas escenas que se presentan y que dan lugar a varias inquietudes entre la fiscal Angélica Monsalve y la que entonces todavía no era representante, pero ya iba camino a ser representante, Katy Jubinao. Resulta pues raro desde todo punto de vista que una fiscal esté en ese plan. Cuando ustedes ven el video completo, eso es un plan de amiguis, ¿no? Y entonces, ¿tú qué vas a hacer? No, jajaja, mira, y entonces muéstrame este video en 8 años y ta. No entiendo muy bien qué tiene que hacer una fiscal haciendo esa clase de videos a una aspirante al Congreso. Me parece que arranca muy mal, arranca con el pie izquierdo esta historia. Pero bueno, arranca con el pie izquierdo y sigue avanzando. Sobre ese video, cuando se ve el video completo, en realidad la representante Jubinao no dice nada malo, por lo menos a mí me parece que no dice nada malo. Dice, quiero enaltecer la labor de un parlamentario y para eso quiero tener 2 periodos en la Cámara, 2 periodos en el Senado. Y después de esos 16 años me retiro y me voy a una isla desierta. Y si me asomo, me retiro y me voy de vacaciones. Y si me asomo y el país sigue igual de mal, me voy a una isla desierta. Eso es lo que dice esencialmente ese video. Y de allí que armar a partir de eso un matoneo en redes sociales y una cantidad de intrigas en redes sociales, pues me parece que ni siquiera hay fundamento y ni siquiera hay sustento. Viene la demanda de la representante Jubinao o el anuncio de demanda a la fiscal por una supuesta grabación que no habría sido permitida, no habría sido autorizada, y viene la publicación del audio donde dice, bueno, pues claro que me autorizó en este caso. De cualquier modo, más allá de la irregularidad, que no será ilegalidad, pero me parece bastante peculiar que una fiscal ande grabando aspirantes al Congreso en plan de amiguis, más allá de eso, sí hay algo que es bastante claro y tiene que ver con el matoneo en redes sociales. La representante Jubinao junto con la representante Catherine Miranda se han vuelto 2 piezas muy importantes del ala de centroizquierda cuestionando al gobierno junto con Jennifer Pedraza. Son 3 mujeres valiosísimas en el Congreso, valiosísimas por lo que dicen y por los argumentos que usan, no porque estén de un lado o de otro, que están representando una piedra en el zapato para el gobierno en el tránsito de sus reformas. Ayer estábamos diciendo que en la comisión accidental que va a preparar un informe sobre la reforma a la salud no se incluyeron ni Katy Jubinao ni Catherine Miranda. Son piedras en el zapato y es muy curioso que en medio de esa situación en la que los argumentos de Katy Jubinao, si ustedes buscan sus videos en las redes sobre la reforma a la salud, son contundentes, diciendo que el gobierno no está agarrando por donde debe ser, aparezca este escándalo de redes sociales, de matoneo, de decir que sí, de decir que no. Creo yo que la demanda, más de tener sentido en cuanto a que si la grabaron autorizada o no autorizada, trata de poner una talanquera a ese matoneo en redes sociales, a una figura que políticamente no es muy cómoda para el gobierno en este momento.
Y seguimos hablando de peleaderas, Mauro. ¿Se acuerda de la canción Muchilanga de Borondongo? Lo dio a yo no sé quién y quién. Bueno, eso parece que pasó, que todo el mundo se agarró con todo el mundo. Imagínense que el alcalde de Medellín también casi termina a golpes. ¿Cómo fue la historia, Paula? Bueno, pues le cuento, fue el alcalde protagonista de un bochornoso incidente que tuvo lugar en las instalaciones del consejo de esa ciudad. Él estaba dando una rueda de prensa cuando de pronto pues lo interrumpe el concejal Sebastián López. Él empieza a reclamarle al alcalde por muchos temas, entre ellos porque lo que dice el concejal es que hace más de 2 años el alcalde no asistía a las citaciones en el consejo. Y en ese momento se empezaron a calentar los ánimos y de qué manera. Miren ustedes la primera parte de ese episodio. Usted se lo robó entero y lo invito, si quieren ya, salimos al consejo, al centro de Medellín para ver qué le dicen los amigos. Pero ahí no terminó todo, porque los ánimos se caldearon, se calentaron tanto que el propio alcalde terminó con una verdura, o sea, con un madrazo, incluso amenazando con los golpes, ¿sí? Con los golpes. Miren esto. Porque nos robaron, porque nos da rabia que nos tumben, para no pegarle. Bueno. Ahí pusimos el pito porque obviamente son las 7 de la noche, pero hay una verdurita. Eso no puede pasar. Así no pueden ser las discusiones democráticas. Las discusiones son aireadas, son fuertes, son complejas, pero ahí hay que tener una inteligencia emocional. Es difícil, no seré yo el que dé el ejemplo de ello, pero hay que tener inteligencia emocional y no llegar a esto, porque ya un alcalde de una ciudad como Medellín insultando y decir que lo insulta por no llegar a los golpes, ¿qué podemos esperar? Pero ¿sabe qué es esto? Es el reflejo, y es muy triste tener que reconocerlo, de la polarización, de los odios, de esos bandos, el uno por un lado, el otro por el otro lado, de lo que está pasando en Medellín. No, lo que le quiero decir es que es el reflejo de algo a lo que los paisas no nos tenían acostumbrados. Si algo era ejemplo, esta cultura paisa para los colombianos era de unión, de echar para el mismo lado, de poder concertar las cosas. Y pues sí, eso refleja que están en otro momento totalmente diferente. Y eso que al alcalde de Medellín hace un par de días lo condecoraron en el Congreso, y la persona que le entregó esta condecoración le dijo que era un euro, y le entregaron la Orden Democracia. Orden Democracia. Orden Democracia. Pues qué oso en lo que va esa Orden Democracia. Pues la orden no, lo que está haciendo el alcalde. Creo yo que más allá del madrazo y el contraste que hay tan grande entre la condecoración que le han dado en el Congreso al alcalde de Medellín y esta clase de comportamientos, vale la pena tratar de entender la ofuscación del alcalde y la tensión con algunos concejales, en concreto concejales del Centro Democrático en este caso, en el contexto de la situación política de Medellín. Hay un par de cosas que vale la pena recordar. La primera, el alcalde iba al consejo, entre otras cosas, a discutir temas asociados con el gran problema, la papa caliente que tiene encima, y es que en esa alianza que hay entre la multinacional Millicom y EPM alrededor de UNE, que provee una cantidad de servicios digitales en todo el país, pero en concreto en el área de Antioquia y Medellín, en medio de esa tensión, parece que hay movidas de parte de Millicom que no están favoreciendo a EPM y que por lo tanto tienen un poco acorralado al alcalde. Eso era, entre otras cosas, lo que él denunciaba en el Consejo y denunciaba en redes sociales. Punto número 1, que puede explicar la ofuscación y el acorralamiento. Punto número 2, que explica la ofuscación del alcalde. Cuando salen las encuestas más recientes de alcaldes en todo el país, en las 4 principales ciudades, sobre todo, aparece muy mal calificado. ¿Qué opinan los ciudadanos de Medellín acerca de si su gestión es pésima o mala? 71% cree que es pésima o mala. Solo para dar una idea de cómo se compara eso con otros mandatarios, en el caso de el alcalde Ospina en Cali es 72%, 72 Ospina, 71% el alcalde Daniel Quintero, pésimo o malo, y después bajan casi que a 60% en el caso de Claudia López y a 20% en el caso de Jaime Pumarejo en Barranquilla. Por lo tanto, digamos que motivos para la ofuscación puede tener. Tercer motivo para la ofuscación, las encuestas de
en cuanto a candidatos para la alcaldía de Medellín. En el caso de Federico Gutiérrez tiene más del 50%, 53% en la última encuesta, y el candidato del alcalde Quintero, Juan Carlos Upegui, tiene 11%. Difícil ganar la alcaldía en esas condiciones. Y un último punto, de las últimas horas apenas, una red de veeduría ciudadana, una red cívica de veeduría ciudadana, denuncia que se habrían dado unos casos de carruseles de contratación, de cartelización para direccionar contratos de la alcaldía de Medellín por un valor de más de 120 mil millones de pesos a unos contratistas específicos. Habrá que ver dónde termina esa denuncia. Pero entre mal en las encuestas, mal en las posibilidades, en las calificaciones de la gente, mal en esta clase de situaciones, más el rollo que se le está armando con EPM y UNE, creo yo que había motivos para estar ofuscado que no necesariamente justifican lo que hizo, pero me parece que políticamente la cosa va cuesta abajo. Bueno, ¿cómo le fue en el día sin carro? ¿Usó la patineta que le regalé? No usé la patineta que usted me regaló, allá está intacta. Y me fue bien, ¿sabe por qué? Porque no hice nada distinto a salir de mi casa al trabajo. Si me hubiese puesto a hacer vueltas, que por supuesto aplacé, habría sido traumático. El día sin carro, a mí me fue muy bien, me pareció regio. Mire, le tengo cifras. El reciente balance ya lo acaban de entregar acerca de este día sin carro. 26 kilómetros por hora en promedio la velocidad en los 14 principales corredores. Se validaron 3.651.577 pasajes en todo lo que tiene que ver con el sistema de transporte público y se impusieron 509 comparendos, que eso sí me parece una locura. La gente que no se dio cuenta que no se podía sacar el carro. Gente que no está informada, 509 personas que tienen que pagar 900.000 pesos cada uno. Muchos. Bueno, estuvimos haciéndole un diagnóstico el día sin carro, sobre todo el día sin moto, y lo que pasó en una de las localidades donde más motos se usan, en Soacha. Sí, señor. Vamos con la historia. Quienes esperan arremolinados el turno para entrar a la estación de Transmilenio de San Mateo saben que para ellos todos los días son días sin carro. Todos los días es un terrible desorden porque hay mucha cantidad de gente. En Soacha no rige la medida, pero el municipio está tan cerca a Bogotá que la medida influye. Miles de ciudadanos que viven en Soacha y trabajan en Bogotá no tuvieron más remedio que dejar guardadas sus motos y subirse a los buses rojos. Cambio pero para mal, porque mire la hora que es y no he podido llegar al trabajo. Es mucho desorden, demasiado desorden. Porque, digamos, los de azules a veces quieren colaborar, pero tienden a ser muy grotescos con las personas. Algunos arriesgan la vida cruzando el carril exclusivo y se cuelan. Para ellos, hacer la fila es un ejercicio pedagógico ajeno. La ausencia de cultura es tan grande en la estación que Transmilenio utiliza a diario una cuerda para que los usuarios se formen y esperen ordenadamente su ruta. De lo contrario, sucede esto. Hoy porque estamos así, entonces se lucieron, pero después de entre semana nos dejan aquí tirados como si nada, se demoran 20 minutos. Nubia Rodríguez, de 1,37 de estatura, ha sufrido en carne propia la intolerancia de un sistema que es agresivo con las personas de talla baja como ella. Hace poco la tiraron al suelo en la estación Alcalá. La gente no, por un puesto, lo matan a uno. Mientras en Soacha el panorama era este, en vías bogotanas como la calle 26 y la autopista norte espantaban. Fantástico, fenomenal, porque se puede movilizar lo más pronto posible para llegar a uno a su destino. Sí, me ha gustado la medida, la ciudad se ve más despejada, digámoslo así. La velocidad promedio fue de 29 kilómetros por hora. Es decir, un 17% más que un día normal y un 2% más que el día sin carro del año pasado. El presunto abuso de velocidad dejó varios accidentes. En la Avenida de las Américas con carrera 39A, 2 taxis se chocaron, uno se volcó. En la Autonorte con calle 100, otro taxi se montó al separador. En la Boyacá con 94, una ruta se volcó. Los incidentes no dejaron personas lesionadas.